Ah, no, todavía los va a poner y ese es ya. Sí, ya acuerdo. ¿Tiene calor? No, por la ventilación. ¿Qué Pero deja no sé si abierto? estamos bien. No, Estamos bien, no pasa démosle. nada. Total, ya no tenemos que morir. Pero acuérdense que antes, ya saben. Ya. Queridos todos, buenas noches, ¿cómo están? Pura vida. Es un gusto vernos otra vez. Nosotros hemos tenido así unas semanas Si no me pongo así. muy Es movidas, que sale así, como está así. pero bendecidas. Seguimos con Romanos. Como alguna vez se mencionó, esta carta tiene un doble propósito. Por un lado, Pablo nos va a decir al final de la carta que lo que él en el fondo está pensando es llegar a España. Los de la iglesia de Roma a estas alturas del partido no conocen a Pablo personalmente. Entonces, la carta, además de responder a problemas propios de la iglesia, también era una forma en que Pablo se introdujo a esta congregación. Ahora, hay hilos de pensamiento en la carta que son muy claros y que tienen que ver con problemas que eran comunes prácticamente a todas las iglesias. Uno de los problemas era la tensión, o dicho de otra forma, una de las dificultades de Pablo era que él andaba predicando por todas partes la salvación por fe, y por lo que entendemos del Nuevo Testamento, habían hermanos de trasfondo judío y también judíos de pura cepa que venían de alguna forma siguiéndole la pista por donde quiera que él anduvo, predicando pues lo contrario. Así que él pasaba diciendo que es solamente por fe y para fe, y por el mismo testimonio de Pablo en casi todas las cartas, parece que tiempo después llegaban estos señores diciéndoles que a lo mejor tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse y tal. Uno puede leerlo, qué sé yo, si uno lee la carta de los Gálatas, Pablo está como muy molesto, dice, Gálatas insensatos, que es una forma muy inteligente, es una forma muy elocuente de decir Gálatas tontos. ¿Cómo es que comenzaron? Por el Espíritu, y ahora se está yendo por la carne. ¿De qué estaba bravo Pablo con los de Galacia? Estaba bravo de que había hablado de la fe y ellos ya estaban hablando de circuncidarse. Y en ese caso les estaba diciendo, bueno, si se van a circuncidar, háganlo, pero entonces cómanse toda la ley. Y sepan que ni los judíos más devotos pudieron con todo el conjunto de leyes. Aparentemente en la iglesia de Roma el problema ya había llegado, porque Pablo dedica mucho tiempo a esto, en algunos capítulos. Ahora, en el capítulo 1, si nos devolvemos muy rápido, capítulo 1 de Romanos, ni bien había empezado, en el versículo 16 y 17, Pablo ya había dado un aviso de que este iba a ser un tema. ¿Estamos bien, verdad? Sí. Sí, ok. Ya Pablo había dado un aviso. Dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles o de las naciones. 17. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por fe. En Romanos dice es por fe y para fe, en la Reina Valera. Es por fe y para fe. Y Pablo seguiría visitando ese tema a lo largo de toda la carta. Hay famosos versículos que nos hemos aprendido algunos desde que comenzamos en esto. Por alguna razón, cuando era jovencillo, no hace mucho tiempo atrás, a mí Romanos 5.1 fue como que se me pegó en la cabeza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese fue un tema muy fuerte, muy relevante para Pablo. Entonces así es como llegamos al capítulo 4. Y ya él trató el problema del pecado,
Y de la última vez que nos vimos, el capítulo que le había tocado a este servidor, hablábamos de que el Señor decía, bueno, quieren pecar, pues los abandonó, los arrojó a sus propios malos deseos. Pablo ha rescatado el tema de Abraham acá y entonces leemos. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, me perdonan los de la Reina Valera. Dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Y aquí nuestro es interesante porque la audiencia no es solamente judía. La audiencia era fuertemente gentil con un contenido, con un grupo de judíos importante en la iglesia. Pero la iglesia no era 100% judía. Estamos hablando de la iglesia de la capital del Imperio Romano, que era una ciudad cosmopolita con gente de todo el mundo. Entonces, es interesante que diga nuestro padre Abraham. Y aquí hay una cosa muy, muy importante. Desde el principio del cristianismo, los cristianos nos hemos asociado a Abraham a través de la fe. Antiguamente los judíos hablaban del padre Abraham, porque con toda razón ellos dicen que han salido de los lomos de Abraham. O sea, son descendientes sanguíneos de Abraham. La iglesia cristiana a través de Jesús se ha sentido vinculada con él por la fe. Y bueno, y el anuncio que no podía faltar, los musulmanes también se sienten cerca de Abraham. En Génesis 12, cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y pues le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a engrandecer, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es interesante que Dios cumplió abundantemente su promesa con Abraham. Porque Abraham no solamente es el padre carnal o biológico de los judíos, también él es el papá de los ismaelitas. Ismael era el hijo de Agar la esclava y esa nación llegó a ser el pueblo árabe hoy en día. Todos los árabes se sienten vinculados a Abraham a través de Ismael. Y hay otros pueblos del Antiguo Testamento. Pero bueno, Pablo dice, nuestro padre Abraham, no solamente por el pueblo judío, sino por los que estamos emparentados con Abraham a través de la fe. Dice, verso 2, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Está diciendo dos cosas. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, hubiera tenido de qué vanagloriarse. Pero desde el principio Abraham no fue justificado, ni siquiera porque era especial. Sencillamente fue justificado por las obras de la fe. Y ahí tenemos que tener cuidado. Yo he escuchado expresiones que dicen, yo debo valer algo porque yo valgo la sangre de Cristo. Pero cuidado, al revés. La gracia de Dios es tan grande que aún siendo nada, el Hijo de Dios murió por nosotros. La relación es otra. Todo lo que la Biblia nos dice, y aquí yo sé que esto no está de moda, pero ahí me van a perdonar. La verdad es que lo que nos indican las Escrituras es que estamos totalmente perdidos. Estamos totalmente extraviados. Y si no hay una intervención de Dios en nuestras vidas, seguiremos extraviados. Y ahí sí es cierto, el precio del extravío es tan grande que Dios mismo se hizo protagonista de su propio plan de salvación. Pero el precio de la pérdida es enorme, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estamos totalmente perdidos. En estos días José Pablo me contó que en la universidad un profesor de teoría del Estado les preguntó, ¿vosotros creéis que hay bondad en el ser humano? Y todos dijeron sí, el ser humano es básicamente bueno, solo que nacemos como una tabla rasa y siempre la llenamos mal. Y pues, oiga, esto me encantó, porque es la mujer que me diste. Dice, nosotros nacemos como tabla rasa, pero por culpa de la sociedad nos torcemos todos. Entonces yo le decía a José, no, puedes escuchar, es el mismo diálogo.
la mujer que me diste. Y la mujer dice, la serpiente. Y la serpiente dice, ay, me quedé tonta, ¿no? Pero estamos perdidos. Estamos perdidos. Y es una de las cosas que yo creo que, no creo, las escrituras indican que es uno de los mensajes claves. O sea, hoy hablamos mucho de las bondades de Dios y tenemos que hacerlo. Que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios es Padre, que Dios es generoso, que Dios me prospera, que Dios me cuida y podemos seguir aquí toda la noche. Ahora, perdónenme si suena un poquito severo y si no me perdonan, pues yo termino como dentro de media hora. Nuestro Dios es fuego consumidor. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Entonces tenemos que aprender a balancear entre la paternidad de Dios y el reinado de Dios. Dios se ha hecho Padre porque la falta de justicia tiene consecuencias. Dios se lo debe a su propio carácter, porque Él es santo. ¿Me doy a entender? Entonces, Él ha decidido ser paternal con nosotros a pesar de nuestras injusticias. Bien, leemos. No hay de qué jactarse. O sea, no había nada que Abraham pudiera hacer para ganar puntos con Dios. Lo que Dios tomó en cuenta fue la fe de Abraham. Ahora bien, cuando alguien trabaja, verso 4, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. O sea, yo trabajé, págueme. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. ¿Qué está diciendo? Lo de Abraham no fue que Abraham se portó bien y entonces dijo, este llevó una vida tan buena que ahora va a ser el papá de todos. Lo que está diciendo, no. En las Escrituras no es que como yo trabajé, entonces Dios me debe un salario. Como yo me porté bien, ahora Dios, sálvame. Nos está diciendo, sin haber trabajado, es como sin haber trabajado y de todas formas recibir un salario. Esa es la generosidad de Dios. No había nada que Abraham pudo haber hecho para ser abrazado por el amor de Dios. Dios lo hizo de su propia generosidad. Salió al rescate porque le plació. Nos amó porque es parte de su naturaleza, pero no porque hubiera algo en nosotros que Él nos debiera. Por eso es que no nos podemos salvar por obras. Por eso es que hay personas que podemos pasar la vida entera haciendo buenos actos y llegar al fin de los días y no estar seguro qué va a pasar después de la muerte. Los musulmanes pasan la vida entera tratando de hacer cosas buenas y en el lecho de muerte se están preguntando todavía qué va a pasar después conmigo, qué va a pasar conmigo cuando fallezca. En donde yo fui criado, mi papá, les conté el domingo, mi papá estaba falleciendo, gracias a Dios que había nacido de nuevo, pero mi abuelita estaba ahí desesperada, ya, el doctor nos dijo, se va a ir en cualquier momento, las máquinas estaban sonando, yo era un chaval de 18 años, y aquella escena a mí se me ha quedado grabada en la cabeza, porque era joven, y papá se está yendo, ¿y qué hace mi abuela? Mi abuela instintivamente dice, tenemos que rezarle a las ánimas del purgatorio para que le ayuden a Mario en lo que viene por delante. ¿Por qué? Porque no importa cómo hubiera vivido mi papá, cuando dependemos de lo bueno que soy yo, al final del camino nadie tiene certidumbre, porque nadie es lo suficientemente bueno. No sé si me estoy dando a entender. O sea, cuando hablamos de las buenas noticias, tenemos que hablar de las malas noticias, para que las buenas noticias brillen todavía más. La mala noticia es que estamos totalmente perdidos. La buena noticia es que Dios se brinca a eso y me coge en su regazo. Amén. Estando totalmente perdido. Pero no hay nada que yo pueda hacer para merecer ese acto de amor. Lo hace porque a Él le place, no porque yo me lo gane. Esa es la quinta esencia de la fe cristiana.
De ahí el rendirnos totalmente a Dios. Señor, no puedo hacer nada, aquí estoy. Ahora, de eso va a hablar ahora. ¿Qué tuvo Abraham? Fe. Fe de que el que lo llamó podía hacer las cosas imposibles. El domingo hablamos también, dice, Señor, aquí llega un momento, yo también me siento igual. Cuando yo mismo me lo explico, yo digo, es que esto no tiene salida. Esto es absolutamente imposible. Y por eso Jesús dice, es imposible para ustedes. Pero nada es imposible para Dios. Esto depende de Dios. Lo que me toca a mí es la fe. Es rendirme, es decirle, ok, tome usted el control de todo lo que soy, de todo lo que siento, de todo lo que pienso. Voy a meter la pata, seguramente. Pero mi fe está puesta en ti. Me rindo, soy todo tuyo. En fin, perdónenme que lo diga con tanta pasión, pues esto me sale del hígado, no me sale del corazón, me sale del estómago, me sale de todas partes. De la gracia de Dios. Ahora bien, cuando alguien, ¿verdad? Verso 6, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos, felices aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Felices, seamos felices. Cuando mi hijo estaba aprendiendo a leer en la escuela, se ve que tuvo un maestro en el cole, allá en Granada, que les daba mucho por la cabeza con los, ¿cómo se llama? Los signos de admiración. Porque nosotros leíamos la Biblia en casa y a veces nos reuníamos como familia todos los sábados, nos reuníamos con unas Biblias y empezábamos a leer y a lo mejor estábamos ahí, dichosos aquellos a quienes se les perdona. Y entonces José estaba muy chiquillo y decía, no papi, no, así no se lee dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones. Y yo, pero ¿por qué papi? Porque el maestro del cole dijo que son signos de admiración. Entonces, hermanos, dichosos, somos dichosos de que no siendo nada, Dios lo ha hecho todo. Absolutamente todo. Solo está esperando que yo me rinda en fe. En fe. Bien. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. ¿Qué es lo que pasaba? Los rabinos judíos en la antigüedad decían que como Abraham se había circuncidado y el corte del prepucio era señal de desprendimiento del pecado, Abraham se había ganado el favor de Dios. O sea, entre los rabinos existía ese pensamiento. De que claro, Abraham fue tan bueno que pilló que circuncidándose le iba a demostrar a Dios que él era lo suficientemente bueno como para que él se fijara en Abraham. Y Pablo está diciendo, lo siento. Lo que dicen las escrituras es que Abraham tuvo fe antes de circuncidarse. Que no sabemos cuántos años tenía en Génesis 12. Pero sí sabemos por las mismas escrituras que iba a cumplir 100 años, tenía casi 99, cuando él e Ismael y todos los de su casa fueron circuncidados. Habían pasado muchos años desde la primera vez que Dios se había encontrado con Abraham hasta el momento en que se circuncidó. La circuncisión vino después como una demostración pública de la fe. Lo mismo es con el bautismo, o con la Santa Cena, o con cualquier cosa que hacemos. Yo no me bautizo para fe, me bautizo porque tengo fe. El bautismo nos deja ver a todos la transformación del corazón. Doy testimonio público de que algo ha sucedido conmigo, en mi corazón. Bueno, me apuro. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen. Verso 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión
como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Esto es una larga historia y no tenemos suficiente tiempo, pero habían dos audiencias en la iglesia. Está diciéndole a ustedes judíos y a ustedes no judíos, aunque ustedes no estén, aunque vosotros no estéis circuncidados, da igual si tenéis fe. Y si vosotros estáis circuncidados pero no tenéis fe, pues da igual, porque el tema es creer en Dios. Todo lo que hagamos, las manifestaciones, la gran pérdida que a veces hemos tenido sobre los siglos es que pensamos que si me porto bien, entonces voy a ganar algunos puntos con el de arriba. Y nuestra relación no depende de eso. Es difícil de creer, pero así es. Es todo el testimonio de las Escrituras. Y vamos cerrando. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, lo cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, ahora está hablando con los judíos y le está diciendo, tal vez ustedes se sienten, vosotros os sentís muy orgullosos de que os portáis bien, pero tampoco esa es la ruta. La verdad, mis hermanos, es que cuando lo leemos con mucha atención y uno lo visita, es desesperante. Es que si vivo liberalmente, seré condenado por mis faltas. Si vivo, digamos, dejándome llevar por todos mis apetitos. Venga, ala, como no hay ley, sexo, drogas y rock and roll. Viviré como me alegra. Por ese lado, el camino está bastante espeso. Ancho es el camino de la perdición, pero angosto para los que quieren seguir al Señor. Y para el que es legalista, para el que piensa que me voy a portar bien, que voy a cumplir con todos los requisitos, al final lo que nos espera es la pregunta de si hice lo suficiente para lo que venga al final de nuestros días. Pablo está intentando construir un caso, se está parando fuertemente en el hecho de la fe. Por eso él comienza la carta diciendo que la salvación es por fe y para fe. Y citando un viejo pasaje de Habacuc, que era muy antiguo en el Antiguo Testamento: el justo por la fe vivirá. Ya en el Antiguo Testamento se esperaba que los que tenían fe llegaran a Dios por esa ruta, por la rendición total, la rendición sencilla en una fe en Dios. En fin, dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya fuesen o si ya existieran. El Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos fe en cosas que todavía están por venir y que están frente a nosotros,
pero que están garantizados aquellos que se han arropado en la sangre de Cristo, en los méritos de la cruz y en el perdón de Dios. Concluyendo, yo creo que el texto ha sido muy claro. No podemos ganar puntos. No podemos hacernos favorcitos para apalanquearnos para llegar al cielo. Nosotros jovencillos, nuestra iglesia comenzó con una cosa llamada evangelismo explosivo. No sé si lo conocisteis aquí en España. Pero había un famoso ejemplo de la torta de huevo, que se usaba muchísimo, y era, uno llegaba donde la persona y le decía, si tú murieras hoy, ¿por qué Dios te tiene que dejar entrar al cielo? Entonces la mayoría de la gente, bueno, porque yo soy muy bueno y tal y cual. Entonces uno estaba todo precocido, hasta que se hizo tanto que la gente decía, sí, ahora me vas a dar el ejemplo de la torta de huevo, porque todo el mundo se sabía los ejemplos y toda la cosa. Pero lo de la torta de huevo era muy bueno, porque decía, si tú haces una torta de huevo con unos 20 huevos, basta un solo huevo malo para echar a perder toda la torta. Y entonces la cosa era que puedes estar haciendo un montón de cosas buenas que te puedo predecir que vamos a meter la pata en alguna parte del camino. Entonces, ¿qué nos queda a los creyentes? La certeza de que Dios ha tomado la iniciativa. Y el llamado a la rendición total. Y a tener una fe sencilla. A mí me encanta, ahora que hemos estado con todo esto de Marcos, justo antes de lo que hemos estado estudiando estas semanas, él dice, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y no hay nada más puro que la ingenuidad de un niño, que puede creer lo que sus papás le dicen. Así que quiera el Señor ayudarnos a tener la fe de un niño. Y no olvidarnos lo que ya sabemos. Uno, se trata de ponernos en las manos del Señor y rendirnos totalmente. Eso es lo que me toca. Y descansar en que Él es fiel para cumplir sus promesas. Y por el otro lado, eso es muy difícil, rendirnos a los afanes de este mundo, que pueden ser afanes mundanos, lo acaba de decir ahora. O sea, uno puede ir por la ruta de, bueno, comamos y bebamos, pero esa ruta no va para ningún lado. O la ruta de, me voy a esforzar, me voy a portar bien, lo voy a hacer todo bonito y de todas formas llegar al mismo punto. Una historia. Por nuestro trabajo, creo que os conté alguna vez, nosotros, hasta antes del virus, teníamos que salir de Jordania por Jerusalén. Y es una parte que yo no esperaba de nuestras vidas. Entonces, cada vez que parábamos por Jerusalén, pasábamos 1 o 2 noches ahí y después nos íbamos al aeropuerto para volver a donde estuviéramos viviendo. Y a mí siempre me sobrecogía el contraste. Intentaba ir a una iglesia que está allí, se llama Iglesia Cristo es la Roca, que tiene casi 200 años de estar en Jerusalén. La primera iglesia evangélica en Tierra Santa, que la fundaron los ingleses hace casi 200 años. Entonces a mí me encanta porque el culto es muy bonito, el servicio es muy bonito. Es una mezcla de las prácticas del siglo XIX, entonces es muy ceremoniosa en algunas cosas, pero en otras es profundamente cristocéntrica. Celebra a Jesús de una forma hermosa. Entonces, este servidor siempre trata de hacer 2 cosas. Uno, me voy al muro de los lamentos, ¿verdad? Porque es una escena sobrecogedora. Porque uno dice, ese es el muro que probablemente era el muro del templo. Y ahí donde se ve la cúpula dorada, probablemente ahí estaba el templo. En la parte inferior del muro está una plazoleta donde los judíos van con sus promesas y meten papelitos, como todos sabemos, con sus promesas o sus arrepentimientos o sus deseos. Y van vestidos y los chiquitos van desde pequeños con sus colochitos. Y luego hay un túnel que ellos han construido junto al muro que te lleva hacia donde ellos más o menos han medido. Claro, está del otro lado del muro. Ellos han medido por aquí 5 o 6 metros en línea recta estaba el lugar santísimo.
porque no pueden pasar ahí porque ahora eso es del Islam. Y yo siempre le he dicho a Patricia, el día que crucen o que quieran destruirse, ya, se acabó el mundo, porque va a ser apoteósico la guerra entre las dos religiones y tal. Entonces ellos tienen este túnel, y cuando tú vas entrando en el túnel, solo los varones pueden entrar, las mujeres no pueden entrar. Las mujeres tienen su atrio, las mujeres están del otro lado. Entonces ahí están ellas con sus papelitos y también dándose de cabezazos contra el burro. Y tú entras, y recuerdo la primera vez, me puse mi sombrerito, sí, me puse ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. El sombrerito blanco o el sombrerito de colores. Entonces me lo puse la primera vez, claro, yo soy tan cabezota que no me quedaba ninguno, así que me lo amarré, me fui por el túnel, y ahí en el túnel tienen estos rollos de los pergaminos que han guardado desde quién sabe cuándo, rollos antiguos. Y pues tienen una cortina de color negro donde tienen dibujado el templo y el lugar santísimo. Y ellos están ahí lamentándose por sus pecados y porque ya no tienen el templo, y lamentándose porque ya no pueden hacer los sacrificios que hacían antiguamente para limpiarse de sus pecados, porque ellos mataban cualquier cantidad de animales al año para estarse limpiando continuamente, porque la sangre de esos animales no era suficiente para limpiarles permanentemente de sus culpas. ¿Os acordáis? Está en toda la Biblia y el Nuevo Testamento, en Hebreos y tal. Bueno, entré y lo vi, y la verdad que mi primera impresión era sobrecogedora, porque es como ser testigo de la historia. Sus ropas, y yo me sentía como viendo una película de Semana Santa, pero yo estaba en la peli. Al mismo tiempo me daba mucha tristeza, porque estaban ahí golpeándose el pecho, y no es que se golpean contra la cabeza, pero eso es como un acto de como si se estuvieran golpeando y lamentándose por sus culpas. No tenemos cómo limpiar nuestras culpas, y aquí estamos esperando al Mesías, y hay todo un lamento, y todos están rezando, y llega un momento que primero te sobrecoge, pero después te da como una tristeza, porque es una búsqueda sin solución. Y para cualquiera de nosotros, sin Jesús es una búsqueda sin solución. Nosotros no nos damos contra un muro, pero andamos por la vida a ver qué hacemos. Bueno, hoy me satisfago mis placeres por una época, pero eso no nos lleva a ninguna parte. O me porto bien, y no me lleva a ninguna parte. Salgo de ahí, uno tiene que caminar por la vieja Jerusalén, hasta que llegas a un lugar que se llama la Puerta de David. Ahí está la Puerta de David, en ese sector de la ciudad, y algún día vamos a ir juntos, todos nosotros. Y si no en esta tierra, en la otra. Y ahí está Cristo, es la roca. Y entras a la iglesia, y la primera vez que fui, empecé a escuchar los cantos de gratitud. De gratitud a Dios por el perdón de los pecados, por la salvación por fe, por el acto de la cruz, que fue ahí mismo, por celebrando la resurrección. Y la gente llorando de gratitud. En esa tradición todavía rezan el credo, que yo sé que algunos de nosotros a lo mejor tenemos problemitas con eso, pero el credo es precatólico. Entonces todos toman el credo, ya se lo saben de memoria, menos yo. Y todos juntos, después de las alabanzas, empiezan a decir, creo en Dios Todopoderoso y tal y cual. Y el momento, no puedo describirlo, la sensación de paz y de gratitud. Aquí estoy, Señor, reposado delante de ti, confiado de que aún si me llevaras ahora, estos mis ojos van a ver a Dios. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor,
que nada es imposible para Dios. Y aquí venimos totalmente rendidos a tus manos, rendidos al que todo lo puede. Gracias, Señor, gracias que yo no me puedo salvar. Gracias, Señor, que no depende de si me porto bien o me porto mal. Gracias, Señor, que descansamos en lo que Jesús ha hecho. Y ponemos toda nuestra fe, justificados, perdonados, redimidos, cambiados, transformados. Por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El justo, por la fe, vivirá. En Cristo, amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, seguro que hay ideas o preguntas Perdón. que alguien quiera expresar, pues ahora es el momento. La Tierra Santa, ¿verdad? Esa es la Ese idea. es mi sueño. Tenemos que ir a Tierra Santa. Sí, Os vivos. Vamos. Sí, vamos a ver. Bueno, me hiciste ir por momentos a la época de adolescencia, cuando yo creía, pues tomando parte del mensaje, cuando yo creía que el ser bueno, el tener 35 ídolos, ¿sí? Como los tenía en esa época, era salvo. Y yo decía, Dios, yo soy bueno. Yo ando con San Martín de Porres, con el Sagrado Corazón de Jesús, con la Virgen María, con el Cristo de Monserrate, con, bueno, muchos ídolos, Y te metí en la cama con todo eso. todos. Entonces, lo que pretendía justificar en ese momento era mi salvación, a pesar de que no conocía la salvación, ¿no? Pretendía saber de que Dios estaba conmigo, pero muchas veces no lo sentía. Y cuando me llevas a pensar sobre lo que hizo Abraham, que le creyó a Dios sin tener tal vez esa... A ver, él tenía la certeza de quién estaba creyendo, pero al igual, los que estaban alrededor decían, pero ¿en qué estás creyendo? ¿Vas a ser tu padre de multitudes cuando no puedes dar ni siquiera un hijo? Ya estás viejo, estás achacado, machacado. Y ¿cómo es eso que Dios te dice que cuentes la arena del mar? O sea, para el mundo muchas veces la justificación o lo que Dios te da como promesa es nulo, ¿sí? Porque el mundo te está diciendo y está creyendo en sus propias fuerzas. Pero bueno, cuando iba yo en esos pequeños momentos de mi adolescencia,